Bien, amigos, vamos a conversar con el doctor Jesús Félix Iglesias. Personalmente, para mí, me resulta muy difícil conversar en un programa de televisión con Jesús Félix porque hemos estado ligados en gran parte de nuestra vida a estar cerca y nos conocemos bastante. Y nosotros somos del fan club de Jesús. Nosotros en Jesús vemos un dominicano que puede tratar no en una exposición televisiva, sino en la práctica cualquier tema importante que el país pueda tener. Y nos sorprende que dentro de las áreas que él se ha dedicado, una es la política, no haya aportado o no le han dado la oportunidad ninguno de sus gobiernos a que pueda dar a conocer y poner en práctica su conocimiento. Pero para que se tenga una idea de los aportes o conocimientos que tiene Jesús y que no tiene ningún interés en buscar ningún tipo de trabajo en los gobiernos, sino de aportar. Jesús Félix, primero, tiene condiciones que no son comunes. Félix Iglesias, comienza por ahí. No se lo buscó, pero es hijo de un matrimonio que tiene un papá español y una madre árabe. Es decir, ya eso es algo que no es muy común. Segundo, Jesús es médico, es pediatra, es especialista en enfermedades infecciosas. Fue jefe de servicio de esa especialidad en el Hospital Roberry. Conoce la medicina pública y conoce la medicina privada. Conoce la seguridad social. Conoce los pueblos y conoce la ciudad. Es decir, que es muy difícil que a Jesús Félix le tengan que dar lecciones de ejercicio profesional de la medicina. Eso por un lado. Por otro lado, conoce la medicina internacional, porque está al día en todo lo relativo a cómo se investiga, cómo se elaboran los productos, cómo se promueven y cómo se distribuyen. Y cómo se recetan. De Jesús podemos hablar en medicina de todo. Recientemente fue director de CISARRIL, que es una superintendencia que se ocupa de controlar las ARS y el ejercicio, las tarifas, etcétera. Y mientras su gobierno daba tumbos con ministros prácticamente improvisados, y no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores de su partido. Jesús es hijo de una familia de trabajo que comenzó con una pequeña unidad productora en San Pedro y terminó hoy siendo la primera empresa de fabricación, industrialización y importación de todo lo que sea consumo humano. César Iglesias es además un miembro importante de esa empresa. Jesús es hijo de una familia
de 5 miembros, 4 varones y una hembra, que hay una anécdota que a él no le gusta que la hagan, pero yo se la voy a hacer. Se trata de que se decía en San Pedro de Macorís que en la época aquella en que el que era joven y no era de izquierda no estaba de moda y era un ídolo, uno de sus hermanos era un poquito extremista, el mayor, y que mortificaba mucho al papá porque le alteraba un poco el orden de la casa, ¿verdad? Un izquierdita en la familia. Y que un día todos reunidos, los 5 hermanos, el padre y la madre, dijo, yo vamos a resolver el problema de tuyo. Vamos a repartir el negocio y así se acaba el problema entre todos. Nunca hemos podido saber si eso es verdad, pero se lo acreditaban a don César Iglesias. Jesús cree que nos va a hablar de un libro que nos recuerda 2 médicos que se dedicaban a esa actividad. Jesús Ferri, mi compadre Cipión Oliveira, El mar. Y el libro se titula Anécdotas de un marinero a tiempo incompleto, porque realmente es de fin de semana. Y ese libro, él tiene 34 capítulos. No va a hablar un poquito de él, pero yo quisiera hablar también del tema de la salud. Jesús, gracias por el libro. Nos recuerda a tu amigo y profesor Escipión Oliveira. Lo único que él era de velero y tú no. ¿O tú eres de velero? Sí, también. Doctor, después de grande fue que yo vine a saber que Escipión Oliveira era médico. Porque para mí era un capitán de barco, porque yo lo que leía siempre de él... Es una pena que Michelle no esté aquí. Sí. Porque él el padrino de Michelle, fue el padrino de Michelle y se lo llevaba a navegar por ahí, en esas cosas. A Jesús gracias y veremos el libro. Jesús, dejamos el libro para después, pero vamos a un poquito hablar de medicina. Decíamos algo que tú constataste en Cisarril, de que la salud no tiene precio, pero tiene un costo, desgraciadamente. Eso lo decía William Hanna aquí a cada rato. Y son tantos los actores que tienen que ver en la salud, porque tú coges la educación y es el alumno, el padre, el maestro y el gobierno. Pero la salud es el paciente, el médico, el laboratorio, imágenes, la farmacia, el médico, la clínica, el laboratorio que fabrica, el que investiga. Son tantas cosas, la ARS, los prestadores, la administración, tantas cosas en que cada quien hace su papel, pero como son tantos, chocan uno con otro. Y yo quiero preguntarte algo que a mí me cuesta, y no sé hasta qué punto tú puedes decir, el médico, el doctor en medicina en ejercicio, es el principal problema que tiene la salud o es un conjunto de problemas? No, yo creo que es un conjunto de problemas, porque ¿qué ha sucedido? Se ha comenzado a desarrollar la seguridad social, y la seguridad social en la parte de salud hay un paquete de dinero, y ese paquete de dinero quiere ser adquirido por cada una de esas instituciones que tú has mencionado. Por un lado están los médicos, por otro lado están las clínicas, por otro lado están los laboratorios, las imágenes, y todos quieren un aumento en los honorarios. Ya comenzando, ya diste en el elemento principal. La masa pagada o dedicada a la salud está
distribuida en un grupo que todos quieren, la mayoría. Ahora, Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué faltó cuando se instaló el sistema? Que se le explicara a todos que lo que se paga por un seguro, la cobertura, el porcentaje que dé el patrón, o lo que tú pagas en tu tarjeta Gol allá en donde sea, el día que tú necesitas un servicio, eso sobrepasa lo que tú pagas, que nunca lo que tú pagas puede cubrir, y que ahí viene el problema de que el copago, la medicina esa, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, el de alto costo. Y yo digo, Jesús, es que debemos invertir el sistema de que lo que sea atención primaria, el paciente lo pague, y lo que sea de segundo y tercer nivel sea la cobertura que se tenga. Mira, realmente lo que faltó en el inicio de la apertura de la seguridad social fue el primer nivel de atención, que mal llamado atención primaria, porque atención primaria fue algo que dijo la Organización Mundial de la Salud. Atención primaria quiere decir poder atender a un paciente en la mejor calidad al menor costo. Es decir, un neurocirujano, tú vas a un neurocirujano por un dolor de cabeza y él te examina y te dice que ese dolor de cabeza puede ser por un inicio de un catarro o de una gripe, y te indica 2-acetaminofén, por ejemplo, y él está haciendo atención primaria, porque es un neurocirujano que te está diciendo la cosa más elemental. Y el neurocirujano va a atención primaria, no es el neurólogo. Te estoy diciendo de un paciente que llega a donde un neurocirujano. Es decir, la atención primaria puede ser en el tercer nivel, en el segundo nivel o en el primer nivel. Atención primaria. Poder atender en las mejores condiciones al menor costo. Eso es atención primaria. Es decir, tú llegas con una gripe y yo te indico una tomografía de la cabeza y te indico 2 antibióticos que tú sabes que es viral. Entonces, eso no es atención primaria. Eso es un gasto innecesario que estoy haciendo contigo. Bueno, lo primero que debió hacerse y que todavía no está debidamente realizado es el primer nivel de atención. Primer nivel de atención para todo el mundo, no solamente para el sector público, sino también para el sector privado. ¿Quiénes se opusieron? Se opuso el Colegio Médico, porque le rompía el esquema al médico. Hay algunos médicos que han considerado la seguridad social como una ayuda a su práctica privada. Y es por eso que hay muchos médicos que en el copago te cobran 3,000, 4,000 y 5,000 pesos de copago, porque consideran que si su consulta es de 5,000 pesos y el seguro, la seguridad social le paga 500 pesos por consulta, ellos van a cobrar 4,500 de copago. La diferencia. Porque ellos consideran que eso es una ayuda, y eso no es una ayuda. La seguridad social le está brindando a muchos médicos la oportunidad de ver pacientes a menor costo, pero muchos pacientes. Sí. Y hay muchas personas que no tenían acceso a algunos médicos del sector privado, que hoy tienen acceso porque tienen una seguridad social. Pero tampoco pueden explotar lo que es el presupuesto de la seguridad social. Entonces, por un lado, están las clínicas de que alguien de alguna de esas instituciones quiere un aumento en el pago, automáticamente todas las demás también quieren aumento.
Y llega un punto en que no es posible. Se hacen los estudios actuariales y no es posible decir el aumento que ellos piden, sino este es el aumento y se le explica, se le pone la pantalla de lo que tiene la seguridad social. Y eso hay que mejorarlo. ¿Cómo hay que mejorarlo? Bueno, el gobierno se ha comprometido a que este año va a reforzar el primer nivel de atención en la parte pública, que es lo que puede controlar. Y al reforzar la parte pública, yo entiendo que poco a poco el sector privado debe de entender eso y comenzar a hacer ese primer nivel de atención. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Que en vez de algunas clínicas que tienen nombre, tener centros satélites con sus nombres, lo que hacen es que aumentan el número de consultorios dentro de una clínica. Y la ciudad se va poniendo cada vez más grande y es más difícil poder accesar a una clínica de esta. Por lo tanto, deben de comprender que deben hacer primer nivel de atención con sus nombres, pero en diferentes sectores de la ciudad. Y si hay la necesidad de hacer estudios más sofisticados, es decir, se necesita una tomografía, se necesita una cirugía, entonces enviarlo a la clínica principal. Pero la consulta, que normalmente es el 70-80% de la consulta que uno hace por cualquier problema, generalmente se hacen en el primer nivel de atención. Y eso es que lo hacen los consultorios. Puedo poner algunos ejemplos. ¿Cómo cuáles? Todas las clínicas en una época estaban concentradas en la Avenida Independencia. Sí. Ahí tú tenías el grupo médico de Gómez Patiño, tenía el centro de pediatría, tenía cirugía, ginecología y obstetricia. Más adelante, Abel González y enfrente, la clínica Abreu. Óyeme, llegar ahora mismo ahí, el que vive en Piantini, el que vive en Naco. Es difícil. ¿Cuántos niveles que hay en medicina? Pueden haber 3 niveles normalmente, pero pueden haber 4. ¿Cómo se eliminan los 4? Vamos a suponer. Uno es atención primaria, el otro... El primer nivel de atención. Ajá, seguro. El primer nivel de atención. El segundo es ya en clínica. Una clínica, que necesite... Pero, por ejemplo, un parto y pediatría, ¿es segundo nivel? Segundo nivel. Segundo nivel. Una neurocirugía para el cerebro, ¿qué es? Un tercer nivel. ¿Y cuál es el cuarto que usted dice? Bueno, ya el cuarto son equipos de punta, sofisticados. Que... Muy bien. Jesús, en este país hoy día, velo desde tu punto de vista, que tú nunca necesitaste ni siquiera una tarjeta en dólares para irte. ¿Cuántas enfermedades tenemos aquí que hay que salir del país para poder tratar? Mira, yo creo que ahora mismo básicamente no hay que poco. salir en ninguna. El país se ha ido desarrollando. En trasplantes, quizá. Bueno, aquí se están haciendo trasplantes. Algunos trasplantes. No se han hecho otros porque todavía el trasplante renal, que es el que más se ha hecho, cuesta trabajo porque primero el espíritu de donación no existe entre nosotros. Y en segundo lugar, los cadáveres, que se pueden hacer trasplantes cadavéricos, también tienen algunas limitaciones. Bien. Jesús, tú estuviste en Cisarril. Aquí existen las superintendencias. Yo decía, y quizá estaba equivocado, que las superintendencias son aquellas instituciones que el Estado asume cuando deja lo que tiene que tener bajo su control, lo pone en el sector privado, pero le pone
una superintendencia. Por ejemplo, la electricidad es mixta, hay sector privado, hay sector, pero hay una superintendencia de electricidad, hay una superintendencia de seguros y hay una superintendencia de salud. Realmente, ¿Cizarri es la superintendencia de salud? Sí, es la superintendencia de salud, pero no solamente supervisa al sector privado, también supervisa al sector público. A los dos. A los dos. Y supervisa la tesorería. Vamos para allá. ¿Es quien fija las tarifas o es quien las aprueba? No, mira, no es que fija. Cizarri lo que hace es que hace estudios. Estudios de si es posible un aumento de tarifa o no. Quien la fija es el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y en el Consejo de la Seguridad Social hay está compuesto por muchas tres sectores. Pero hay 3 sectores que son los que tienen el poder de veto. Gobierno, trabajadores y privado. Y empleadores. Empleadores. ¿Verdad? Bien. Eso es lo que... ¿Qué es lo que uno pretende en la reforma? Que solamente el gobierno sea el que tenga el poder de veto. Porque cuando hay un elemento que puede perjudicar al empleador, lo veta, no camina. Si lo veta, si es un elemento que puede perjudicar al sector trabajador, lo veta y no camina. Y el que tiene la responsabilidad de la salud es el Estado. Por lo tanto, el único que debe de tener veto es el Estado. Bien, no hablemos de los seguros de pensión y jubilación. Vamos a hablar de salud. Existe el prestador y existe el administrador y existe la supervisora que es Cizarri. Yo te quiero preguntar algo. Hay muchas cosas que, por ejemplo, tú y yo creemos, pero no hicimos la ley. Y tenemos que someternos a la ley, aunque quizás yo personalmente, no tú, yo creo que la salud y la educación deben ser un problema del Estado, totalmente. Yo soy partidario que debe ser socializada la medicina y toda persona que tenga sus pies sobre la tierra debe tener la atención del Estado, no importa el nivel, que sea una gripe o que sea un tumor del cerebro. Ahora, desgraciadamente no es así. Yo quiero preguntarte, un médico tiene una carrera que entra... Pero tú sabes por qué hoy no es así. Vamos a partir... ¿Por la economía? No, vamos a partir del IDSS. Ajá. Que el IDSS ¿Cómo era esto? Inicialmente cobraba, por ejemplo, a los trabajadores de la caña. Solamente. ¿Verdad? Pero muchas instituciones del Estado no le pagaban. Y el sector público tampoco le pagaba. Muy bien, ese es el origen, pero yo quiero preguntarte, el prestador de servicio. Ese prestador que es médico, radiólogo, pero vamos a hablar del médico. Ese médico que hace bachiller, se inscribe en una universidad, está 6 años en una universidad. Cuando termina, le entregan un título, doctor en medicina. Tiene que hacer 1 año de pasantía, que el origen de ese año era cuando antes era pagarle al Estado parte de lo que la universidad autónoma, ese es el origen de la pasantía aquí. Así. Entonces, viene la pasantía, termina, cuando termina... Recuérdate que eran 25 pesos la inscripción por un año. Va y solicita un exequatur y le entregan un exequatur que dice que es doctor en medicina y que puede ejercer en todo el territorio nacional. Pero ahora resulta que tú vas a un centro de atención primaria a buscar un empleo y te dicen, ¿cuál es su especialidad? ¿Medicina familiar, pediatra, ginecobstetra o medicina interna? Dice, no, yo soy médico y lo que tengo es... ¿Por qué ese médico todavía con su exequatur no tiene empleo? Te voy a decir algo.
esa pasantía hoy en día es obsoleta. Debería de quitarse. ¿Por qué? Porque es una incongruencia de que te mandan a un pueblo solo a tú hacer diagnóstico y tratamiento, es decir, a ejercer la medicina Sin tener conocimiento. ilegal sin tener el S4. Sí. O sea, eso Sí, es un contrasentido. Sí, te dicen, usted está asignado médico sanitario de Neiva o de Pedernales por ahí, y tú vas con un título pero sin S4, y es ilegal el ejercicio. Es ilegal. Ilegal, totalmente ilegal. Sí, es así. Para darte el S4. Para comenzar. Entonces, ¿qué yo propongo, por ejemplo? Bueno, que se haga exactamente como en Estados Unidos. Se hace un examen de 3 o 4 horas por la mañana de ciencias básicas y en la tarde de clínica, 3 o 4 horas. Si usted lo pasó, usted tiene su S4 para que pueda ejercer. Después de graduado. Después de graduado. Ya. Es Y decir, entonces ya con el currículum de la universidad que cursó una universidad que ha sido aprobada por el Estado. correcto, que tiene su título universitario. Sí. Entonces, si usted quiere ejercer, entonces tiene que pasar ese examen. Pero ¿y por qué, por ejemplo, si Jesús Ferry, médico, pediatra, infectólogo, 30 años de ejercicio, va ahora mismo a un lugar a buscar trabajo y le dicen, tiene que ir a salud para que lo habiliten? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Habilitación, doctor. sí, bueno, habilitan ahora las clínicas y los laboratorios. Y los médicos también. Y los médicos, es decir, déjeme ver sus papeles para saber si usted es médico o no. Sí, usted no es fácil conseguir un empleo ahora. Doctor, el sistema, si se hace ahora, se hacen algunos ajustes. Ya usted dijo, el médico en la pasantía, ya nos explicó. El tema de las tarifas, ¿cómo uno se va a resolver? Si usted, por ejemplo, va a Gómez Patiño, para poner un ejemplo. En Gómez Patiño es de las pocas clínicas que le mantuvieron su compañía de seguro. Tiene las dos cosas, es clínica y tienen... Las clínicas que tenían seguro, sí, igual se la médicas, mantuvieron, seguro, se lo cubrieron. Pero eso porque no la pueden disolver. Entonces, le dicen, son médicos los socios de las dos cosas. Dicen, usted tiene que atender pacientes de la ARS de aquí. La tarifa es 500 pesos una consulta. Dice el médico, pero yo cobro 1,000. Dice, entonces usted tiene que cobrar un copago. Muy bien. Entonces, el copago es 500 pesos, el paciente paga su copago. Pero algunos dicen, no, son 3,000 pesos. Entonces, quiero 500 más 1,500. Y la ARS dice, no, yo no voy a cubrir 1,500, yo nomás cubro 500. Y él tiene que buscar 1,500. Así es. ¿Y qué dice el Cisarril de eso? No, eso es totalmente ilegal y el que debería de actuar en ese sentido no es Cisarril, es el Salud Pública. Debería ser el Ministerio de Salud Pública que debería de establecer una pauta, una regla en ese sentido. Doctor, ahora bien, déjame decirte algo. En esa misma línea, incluya la respuesta. La DGI, incluya la respuesta. La DGI también se ha hecho de la vista gorda, porque ese copago, tengo entendido que muchos médicos no te dan recibo y quieren que sea en efectivo. Exacto, así es. Entonces, que la DGI ponga inspectores para que les cobren impuestos a esos médicos. Bien, doctor, imagínense que usted y yo se nos ocurra la feliz idea de ir a San Pedro de Macorís. Vamos a hacer un centro de atención primaria en Consuelo, en Santa Fe o en Yo lo estoy haciendo en Santa Fe.
Y vamos a poner ahí pediatría, ginecología obstetricia, medicina familiar y medicina interna. Y los médicos, bueno, los médicos vamos al hospital público y privado y contratamos a esos médicos 6 horas. Ellos no van a trabajar de 7 a 1. Y le vamos a pagar 50,000 pesos a cada uno. ¿Verdad? Y se arma ahí. Y vamos a poner un laboratorio, vamos a tomar la muestra y ahí se van a procesar los cosas. Y si no hay facilidad, pues se toma la muestra y se va a un laboratorio en San Pedro. Perfecto. Se tiene un sonógrafo y se tiene un rayo X para huesos nada más y cosas simples. Pero resulta que la compañía de seguro se afilia a ese centro, mío y suyo, y nos habilitan el centro. Ustedes están habilitados para ese centro y ustedes van y vamos a ajustar la tarifa de cada compañía, lo aceptamos perfectamente. Ahora, va un paciente allá. En ese centro paga un alquiler, una luz, unos sueldos, unos laboratorios, todas esas cosas. Y van al hospital Musa. En el Musa le dan atención pediátrica, medicina familiar, lo mismo se lo dan, pero con una diferencia. Esos médicos lo paga salud pública. Ese edificio no paga alquiler, ni paga luz. ¿Cómo compite el centro suyo y mío de Consuelo, de Porvenir, con el Musa? ¿Por qué el Estado no asume la atención primaria completa en el país? Así es que debe ser. Así es que debe ser, ¿verdad? Así debe ser. Sí. Doctor, ¿y las enfermedades de alto costo, cómo usted lo resolvería? Bueno, ese es un grave problema. Ese es un grave problema porque la enfermedad de alto costo está consumiendo más dinero que lo que se le paga en medicina a toda la población dominicana. Es un grave problema. ¿Cómo se pudiera mejorar un poco en que el Estado compre esos mismos medicamentos genéricos establecidos por el FDA de Estados Unidos o por cualquier otra institución europea que certifique la calidad del genérico? Bien. Es de la única manera que se puede disminuir los costos. Pero tú sabes bien que la comercialización de las farmacéuticas sobre médicos es tan grande que muchos médicos le dicen, bueno, yo no aseguro el tratamiento si tienes genérico. Tiene que ser este medicamento determinado. Doctor. Y tú sabes cómo son los pacientes, que si el médico le dice que es así, eso es palabra de Dios. Bien, bueno. Doctor Terrero. Sí, doctor. El doctor Julio Jacín en la introducción habló sobre usted, sobre sus capacidades, sobre sus posiciones y las limitaciones que ha habido dentro de los gobiernos de los partidos, del partido que está en el poder ahora, con la asignación, por ejemplo, usted como una persona preparada, bueno, pero estuvo en Cisarril, y ya Cisarril, dentro de su misión, habla de garantizar a la población la protección del aseguramiento de salud y riesgos laborales en condiciones de calidad, equidad, sostenibilidad, actuando en nombre del Estado. Pero la visión habla de ser una institución líder en la garantía del derecho de la población a la protección en salud y riesgos laborales en el sistema dominicano de seguridad social. Sabemos que tenemos una materia pendiente con la ley de seguridad social. Sin embargo, pregunto, ¿hasta qué punto la superintendencia puede ejercer realmente una labor mucho más efectiva? Y pregunto si a lo mejor hubo frustración de su parte en no poder hacer muchas cosas porque usted renunció, si mal no recuerdo, de la posición. ¿Cuál ha sido realmente el problema?
siendo usted superintendente de salud y riesgo laboral? No, bueno, te voy a decir que en mi gestión nosotros pusimos más multa que en los 8 años anteriores de gestión. Nosotros establecimos que había que respetar las decisiones de la CISARRIL y hacer lo que había que hacer. Por primera vez se multó a una clínica por haber cobrado en emergencia a un paciente. Y tan pronto le pusimos una multa a esa clínica, inmediatamente todas las otras clínicas dejaron de cobrar en la emergencia. Bien. O sea que Bien, doctor, hace su Su labor. labor. hablando ahora de su especialidad, de pediatría, del 100% del paciente, del niño que llega, primero, ¿cuál es la edad del qué se considera un niño? ¿Hasta qué edad? La atención pediátrica, ¿hasta qué La edad? atención pediátrica termina prácticamente en la adolescencia, ¿verdad? El adolescente es el... ¿Cuándo un pediatra vota al muchacho? Dice, vete para un adulto. No, el pediatra no debe votar a nadie. Inclusive, eso va a depender del pediatra con la relación con el niño. Hay pediatras que se acostumbran a hablar con la mamá porque el niño está pequeño, pero el niño va creciendo. Y si se acostumbran solamente a hablar con la mamá y no hablar con el niño cuando va creciendo no quiere saber del pediatra. Decía un pediatra, y esto es una nota jocosa, dice, es que hay mamás muy bonitas. No, Hay que hablar más con la mamá. Bueno. Doctor, ¿cuándo ustedes consideran que ya? Es que el problema es que si tú hablas con el niño Sí. y tú a una edad determinada ya es que el niño puede marcar por teléfono, Ya. tú le das una tarjeta tuya Sí. al niño y tú le dices, mira, cuando tú te sientas mal, Llámame. llámame. Ya ahí. El niño te va cogiendo confianza. Ya. Y es adulto y sigue consultándote a ti. Adulto. Y tú le dices, no, vete Muy para bien, muy bien. vete Ya a donde usted- a un adulto. Ya Pero usted me ha dicho cuándo el pediatra deteta al niño. Exactamente. Yo quiero otra pregunta. Doctor, del 100% de los pacientes que llegan a una emergencia, tanto en la clínica privada como en en los hospitales públicos, ¿qué por ciento fuera de vía digestiva, es decir, diarrea, vómito y de vía respiratoria? ¿Qué otro porcentaje de enfermedades que no sean esas dos? No, la más importante de todas, y hay que ponerle atención, Sí. son los accidentes. Este es el país número 1 de muertes de accidentes de vehículos de motor. El número 1 mundial. Entonces, hay que prestarle atención. Aquí... Y el niño no es una excepción. No es una excepción porque recuérdate que el transporte aquí son los motoconchos. Y aquí en la capital se le ha exigido casco al motoconchista, pero no se le exige Al casco pasajero. al pasajero. Desde luego, según nuestro amigo y familia Jacín, Sí. ¿verdad? De la CISA de SENASA, Santiago. el 70% de la actividad del motoconchista es solamente él y un 30% es con la carga atrás. Pero aún así es un peligro cuando hay un accidente. Bien. Sí. Bien, Doctor, yo creo hay que- algo, sigue. sí, hay algo que me gustaría ver su punto de vista. Si al doctor Jesús Ferri Iglesias le tocara contratar un personal para un hospital público, entonces, porque le hago la pregunta porque uno siempre ve todos los alegatos que hay en reclamo de aumentos salariales de parte del colegio médico. Entonces, El orgasmo es bueno. para determinar cuál es el sueldo apropiado, el sueldo justo
que debe recibir un médico de la atención estatal, de los hospitales estatales, ¿cuál sería, si estuviera a cargo suyo, el parámetro por el cual usted me diría cuánto se le debe pagar a cada médico? Mira, yo entiendo que la norma aquí es un salario único, uniforme para todo el mundo, pero no todo el mundo es igual. Y por lo tanto, por ejemplo, un neurocirujano, además de médico general, tiene que hacer cirugía y después neurocirugía. Entonces, ese neurocirujano no puede ganar exactamente igual que un pediatra. Bien. Y un pediatra no puede ganar igual que un cirujano. No debería. Pero también depende de la acción del trabajo. Bien. Doctor, vamos al tema. En el mar la vida es más sabrosa. Sí, mucho más sabrosa cuando el mar está tranquilo. ¿Cuándo? El mar está tranquilo. Ahí está. Porque La obra Anécdotas de un marinero a tiempo marinero a incompleto. tiempo incompleto, porque es médico, no puede estar todo el tiempo. Pero en el mar la vida es más sabrosa. Es mucho más sabrosa, definitivamente. Pero a veces uno se encuentra con problemas, como yo lo describo ahí, una vez que veníamos de Pedernales, en una época que no nos fijábamos en, Sí, pero en hay las algo, condiciones atmosféricas. hay algo que yo le quiero preguntar. Los que juegan golf son unos fenómenos, pero generalmente hay unos morenos que llaman de que jueguen mejor que uno. En el mar también hay un capitán que está calladito ahí con uno. Bueno, déjame decirte que el capitán en un velero generalmente es el dueño del velero. Ahí no hay un Ahí no hay caddy, capitán. ¿verdad? Ahí no hay un El caddy. capitán soy yo en ese caso. Bien. Y yo vine desde Martinica hasta aquí ¿Solo? navegando un velero. ¿Cuántas personas? 4. Martinica aquí. Y el mar estaba bueno. Estaba bueno hasta San Martín. Cuando íbamos a llegar a San Martín, vi que había un remolino sobre San Martín y vi a un barco pesquero afuera dando vueltas. Digo, vamos al barco pesquero a esperar que ese barco pesquero entre, porque miren el remolino que hay en San Martín. Y efectivamente, antes de llegar al barco pesquero, llegó otro barco pesquero y se puso a dar vueltas detrás del otro. Digo, bueno, pues nosotros vamos a ser el tercero. Y estuvimos dando vueltas hasta que ellos se decidieron entrar. Y tú sabes qué es lo que era. Era la tormenta tropical Katrina, que se volvió después el ciclón de categoría 5 en Miami, en la Florida. Doctor, esos barcos escuelas que son de velas, para enseñarle a los marinos a navegar a vela, generalmente tienen su motor también, tranquilito ahí abajo. Sí. ¿Ustedes también? Sí. ¿Y en qué momento hay que prenderlo? Bueno, se prende normalmente para entrar a puerto y salir de puerto. Tú no vas a salir con vela. Y en un momento determinado, si se cae el viento y tú quieres llegar, también prendes el motor. Y por ejemplo, cuando yo leo efemérides por la mañana y Carlos dice ahí de que un día como hoy el almirante decide regresar a España para informarle a los reyes el descubrimiento, lo que encontró. Desde que él sale de ahí de la desembocadura del Jaina o de la Isabela allá arriba, hasta que llegue a España, ¿cuántos meses se coge? Bueno, las carabelas se cogían 4 y 3, 4 meses. ¿Meses? Para llegar las carabelas, pero ya no. Ya hay barcos que en 20 días... ¿Pero a vela solo o hacen trampita con el motorcito? No, a vela. ¿A vela? A vela. ¿Y qué diferencia tienen las velas que antes necesitaba 3 meses y ahora 30 días? La La los configuración. barcos, la confección de los barcos. Ahora hay Más barcos. liviano. Hay barcos ahora que
vuelan prácticamente sobre la superficie Con del el mar. viento. Con el viento. Porque le hacen unas quillas en tipo de V invertida que son extraordinarias. ¿Qué tiempo tiene usted en eso? Bueno, prácticamente toda la vida. Doctor, y Porque al principio, en San Pedro de Macorís, que es mi primera narración, es San Pedro de Macorís y el río. A pesar de que no es que está amigo, ya después. Decía que mi hermano Miguel lo único que navegaba era el río. ¿Usted llegó a usar los carpinteros de Rivera? Sí, sí. No solamente eso, sino que allá había uno que decían que era el mejor. Y él me hizo la primera yola. Ajá. Sí, la primera yola que me fui en esa época de San Pedro de Macorís a Boca Chica. Y eso era... ¿Y a esa yola se le pone una vela? No, ahí fuimos... ¿A remo? No, a remo no. Fuimos con un motor. Ah, con un motor. motorcito. doctor, Con un motor. La gran inquietud de las personas que vemos la navegación a vela es si realmente el horario y el momento de embarcarse depende de la dirección del viento. O sea, nunca el que va a navegar a vela sabe en qué momento va a salir o va a regresar, porque necesita tener el control de eso. No, el navegante a vela, dicen que el buen navegante a vela debe de navegar sin viento. ¿Es verdad? Es buen navegante. Cuando hay viento, pues cualquiera navega. Fenómeno. Cualquiera navega. ¿Y se puede navegar sin viento? Y se puede navegar sin viento. Con el motor. No, lo que pasa es que cuesta más, hay que buscar, hay que oler el viento, hay que verlo. El viento es invisible, pero hay que verlo. Hay gente que lo ve y uno se da cuenta. Me inspiró el viejo y el mar. Se da cuenta de eso. Ahora, si tú vas a navegar para el este y vas a navegar lejos, lo ideal es navegar de noche por el terral. El mar se calienta menos de noche que la tierra. Y claro, el calor va hacia lo que menos frío, lo que menos calor tiene. Y por lo tanto viene el norte. El norte. Que en pediatría, las mamás te dicen, ahora en esta época, el niño se anortó. Y eso es que le dio gripe. Sí. Se anortó por el viento del norte. Entonces, al soplar el norte, el mar se tranquiliza. Y tú vas con la vela hacia el este en un través. La vela te da de lado. ¿Y por qué si es más riesgoso se reportan menos accidentes a vela? Uno no ve muchos reportes de prensa de gente que tenga problemas a vela. Bueno, porque el navegante a vela es a vela. ¿Y estos concursos de velocidad a vela, en qué consisten? No, que llegue primero. Desde luego, y nosotros hacemos aquí regatas, pero cada barco es diferente. Entonces a cada barco se le pone un hándicap. Bien. Señores, una vamos pregunta, a ver doctor. si... Una pregunta. si Pero adelante. no solamente, Doctor. déjame decirte, que las anécdotas no solamente son la navegación a vela, es una parte, porque hay una parte de buceo. Nosotros buceamos desde Alto Velo hasta Cayo Siete Hermanas en Montecristi. Prácticamente todo el fondo del mar alrededor de la isla nosotros lo buceamos. Bien. Doctor, mire, doctor, entre las anécdotas usted habla de algo que a mí me sorprendió aquí. Lógicamente, el que vive por la zona y conoce lo que es esas playas de ahí, quizás lo entienda, pero además no todo el mundo va a tener la oportunidad de tener el libro. Pero aquí dice, usted dice que Cumayasa es un paraíso desconocido. Explíquenos un poquito sobre eso. ¿Por qué usted dice que es un paraíso desconocido? Bueno, todavía Cumayasa no tiene el desarrollo turístico que tienen las playas. Pero Cumayasa es una ría. Y es una ría con una vegetación exuberante,
con una gran cantidad de pájaros. Se ha prohibido el tiro, los cazadores. La cacería. Y por lo tanto hay cantidad de patos de agua. Entonces a Josecito le tienen entrada prohibida. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, oye. Si fueran yaguasas, se la lleva todita. Sí, sí. Eso debe venir tú con Félix de Seno para que hablen de veleros y eso. Gracias, Jesús Félix Iglesias.